La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. La polémica conferencia de prensa a la que llamó el presidente Orsi el viernes para dar cuenta de la situación de ANCAP ha generado un nuevo encontronazo con la oposición. Allí, flanqueado por la ministra Fernanda Cardona y la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, el jefe de Estado señaló que la petrolera estatal tuvo pérdidas por 118 millones de dólares y que la compañía había tomado un préstamo por 160 millones. En esa instancia no se mencionó la parada técnica de la refinería ni tampoco el destino del nuevo endeudamiento. Esto, como era de esperar, generó fricciones con la oposición. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado anunciaron que convocarían a la ministra al Parlamento. Los blancos acusaron al gobierno de haber brindado información parcial y confusa, y los colorados crearon una comisión de seguimiento sobre el tema. ¿Cómo cae esta acción política llevada adelante por el gobierno en relación a la oposición con respecto a ANCAP, a su gestión y también a los fantasmas del pasado? Este es uno de los temas que vamos a poner arriba de la mesa en nuestra entrevista central de hoy con el senador Javier García, líder de Espacio 40. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Francisco, un gustazo, buen día a la audiencia. Estuvo ayer hasta última hora de recorrida en el interior, hoy está un rato acá en Montevideo, pero después ya sigue de vuelta. Sí, anoche estuvimos en La Valleja, en Minas, con nuestros candidatos, Mario García, Carol Aviaga. Allí llevamos dos listas, la 40 y la 79, apoyamos a los candidatos, una expresión de unidad, apoyar a los dos candidatos. Y hoy aquí en Montevideo, porque a las 5 de la tarde convocamos al ministro Carlos Negro a Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, para que, ponga arriba de la mesa cuáles son los planes que tiene en materia de seguridad, ¿no? Porque no hay duda de que seguridad es de los temas más importantes que fue en la campaña, que está en la agenda pública, y nos llamó la atención que habiéndose catalogado por el Frente Amplio en campaña electoral como una emergencia nacional, hayan dicho después que los planes se derivan hasta el 2026, empiezan en el 2026. Da la impresión que es una emergencia nacional, no tanta, digamos, ¿no? Que no hay tanta urgencia, y nosotros creemos que es importante que todos veamos eso y podamos ayudar en lo que se pueda ayudar y corregir lo que haya de corregir. Y mañana me voy para Flores y Durazno, acompañar a nuestro candidato a Diego Irazábal, que da la impresión, que estimo, todo hace ver va a ser el próximo intendente de Flores, y a Felipe Algorta lo mismo en Durazno, ¿no? A Felipe, que va a estar voy a estar acompañándolo mañana, y da la impresión también de que va a ser el próximo intendente de Durazno. Dos compañeros profesionales jóvenes de renovación en sus departamentos. Senador, antes de pasar a los temas de la política nacional, digamos... Tenemos ANCAP. Sí, ANCAP, el tema del Ministerio de Defensa Nacional también. Una visión con respecto al tema de las elecciones del 11 de mayo, con respecto a los potenciales resultados y los cambios que pueda procesarse en el mapa político a partir de eso. ¿Cómo ausculta usted el resultado? ¿Cómo lo viene barajando, digamos? Yo creo que va a haber una fuerte y contundente victoria del Partido Nacional y la coalición en todo el país. Fuerte y contundente victoria del Partido Nacional y la coalición en todo el país, en términos muy similares a la departamental pasada. Siempre hay alguna variación, puede haber, pero creo que si uno mira en cantidad de departamentos, vuelvo a reiterar, fuerte y contundente victoria del Partido Nacional y de la coalición en todo el país. Cuando menciona de la coalición, por ejemplo, ¿advierte una potencial victoria en Salto, por ejemplo? Sí. Creo que, yo no tengo dudas al respecto, pero veremos la elección, pero creo que en Salto se va a dar un avance de la coalición republicana. ¿Por qué digo avance? Porque va a ganar la coalición republicana, y que estimo que dentro de la coalición republicana Carlos Albizu va a ser el próximo intendente de Salto, y digo avance porque va a ser el primer departamento del país en la historia que va a ganar la coalición republicana. Yo creo que ojalá tengamos una situación en Montevideo y Canelones, pero sabemos que hay diferentes circunstancias políticas, pero creo que Salto va a transformarse, y yo espero que Montevideo sea un batacazo. Martínez hace un campañón
Y da la impresión de que la gente empieza en Montevideo a hacer esta separación entre la gestión nacional y la gestión departamental, y que acá, como bien dice Martín, ya está. Y me parece que Montevideo, Martín hizo maracanazo, bueno, pues un batacazo. Uh-huh. En el caso de Besosi en Soriano, ¿cree que la situación que se ha dado a partir de su imputación y su prisión domiciliaria puede cambiar las tendencias políticas? A ver, unir pronunciamientos de la justicia con resultados electorales es una temeridad. Lo que yo estoy convencido es que si trataron lastimar a Guillermo, lograron el efecto inverso. Porque fue tan burdo la acción de la Fiscalía, del partido fiscal, como le llamo yo, que es un grupo de la Fiscalía que actúa con intencionales políticos, tan burdo, tanto así que la fiscal de corte confirmó, y es muy grave, luego una investigación administrativa inició un sumario, va a iniciar, por lo que escuché públicamente, porque confirmó que la fiscal había filtrado antes de la audiencia, no sé si las grabaciones, los antecedentes, etcétera, expedientes. Es gravísimo, porque eso intentaba debilitar las garantías de un ciudadano, que hoy es intendente, va a venir Francisco Morales o el almacenero de la esquina, cualquiera. Entonces vuelvo a reiterar, fue tan burdo la intencionalidad política, bueno, después veíamos que chateaba contra el Partido Nacional, que me parece que el efecto fue exactamente lo contrario. Si intentó lastimarlo políticamente como intentó, la verdad que el resultado del 11 de mayo va a demostrar que la erró como a la espera. ¿Quién lidera el partido fiscal? Yo creo que lo lidera el actual prosecretario de la presidencia. Esa es la pregunta concreta que me estabas haciendo y te doy la respuesta. Me decís, ¿hay recibo de esto? No tengo recibo. Pero no hay duda ninguna que el doctor Díaz ejerció durante años en la Fiscalía de Corte una acción donde los resultados están a la vista. Es decir, yo no tengo recibo, entre comillas, ¿no? Pero a ver, había causas que se aceleraban y causas que se estancaban y no progresaban. Había versiones que una persona iba a una fiscalía y a los minutos los periodistas tenían volanteadas las versiones, las declaraciones, y otras que nunca aparecían. Es decir, generalmente estaban destinadas a lastimar y vulnerar la presunción de inocencia de algunas personas generalmente vinculadas a los partidos de la coalición y proteger a las del Frente Amplio, porque de ahí no salía nada. Es decir, a ver, todos sabemos que había fiscales, el actual ministro del Interior, hay un chat que está por ahí, le pasaba información a un periodista, ¿no? Hay un chat que está en la fotografía, y pasó en una mañana de ser uno de los fiscales más reconocidos de la Fiscalía, del partido fiscal, al primer cargo político del gobierno, que es el Ministerio del Interior. Entonces, cuatro patas, ladra, vamos. Ahora, usted entiende entonces, a ver si lo puedo hacer una exégesis de lo que usted plantea. Usted entiende que el señor Díaz lidera el partido fiscal. Sí. Y con eso que le da órdenes a los fiscales para que operen en contra, por ejemplo, del Partido Nacional, y los fiscales están sometidos a esas órdenes que le da el señor Díaz. Yo lo que constato es esto que te estaba diciendo recién, Francisco, que la Fiscalía, dentro de la Fiscalía, opera, y ahora le puso límite a la fiscal Ferrero, por eso la quieren sacar, por eso todas estas operaciones para sacarla, porque cortó y puso orden y puso Estado de Derecho, donde había una fiscalía, donde había un grupo de fiscales que hacían operaciones políticas. Yo dije, había una especie de un complejo de operaciones políticas adentro de la fiscalía. Esto no es una generalización, digo, un grupo de fiscales que actuaban con intencionalidad partidaria, en un lugar donde lo único que debe primar es la ley y el Estado de Derecho, y estar apegados a ser parte del sistema operador de la justicia, y no un grupo con intereses políticos. ¿Por qué reaccionan, saltaron como un resorte? Porque la fiscal Ferrero, la fiscal de corte, les puso límites. Y se acabó el recreo ahí. ¿Usted dónde advierte las operaciones en contra de la fiscal general? Por ejemplo, en lo que anunció Mutio el viernes. A ver, yo lo noto
en todo esto el conflicto que inició el sindicato de los fiscales, que es una parte de ellos, ¿no? Que inició el sindicato de los fiscales, que saltaron como resortes porque les cortó, les puso límites a las acciones impunes que había, sin duda ninguna. Y después hay algunas circunstancias como la que tú decías recién que me parece que van en ese mismo sentido. Decir, ¿cómo lo demostrar? Y no se puede demostrar, pero ladra, tiene 4 patas. La oposición hoy va a ser, mejor dicho, ¿hasta qué acciones va a llevar adelante para que la fiscal Ferrero se mantenga en el cargo? A ver, la Fiscalía lo que tiene es... Porque la Fiscalía de Corte hay que renovarla en algún momento, ¿no? Claro, pero primero yo creo que hay una cosa previa y de especial pronunciamiento, y es la institucionalidad, es decir, la ley que regula la Fiscalía de Corte, es una ley que está bien o que hay que modificarla. ¿En qué sentido? En la constitución de su jerarquía máxima. Si tiene que haber un fiscal de Corte o tiene que haber una institución plural colegiada de 3 integrantes. En su momento se discutió y prevaleció, hace muchos años atrás, prevaleció que fuera una persona. Bueno, las desviaciones de poder, porque a su vez la modificación del Código de Proceso Penal puso en la Fiscalía un poder extraordinario. Ese poder extraordinario, si no está muy controlado y muy apegado a la ley, puede derivar en estas operaciones políticas partidarias por el poder inmenso que tienen los fiscales. Y yo creo que derivó en eso. Entonces, lo previo y especial pronunciamiento es si no tendría una dirección colegiada, como tiene la Suprema Corte de Justicia. Son 5, acá deberían ser 3, no tiene por qué ser 5, pero es una institución colegiada que nadie dice que la Suprema Corte de Justicia esté politizada, se hagan operaciones políticas. Me parece que el contralor recíproco beneficia eso en un ámbito donde lo que está en el juego son las libertades de las personas. Pero siempre va a estar supeditado eso a los pesos políticos, digamos. ¿Por qué? Y porque en un momento donde un partido sea mayoría, querrá poner a sus candidatos, y cuando sea minoría aceptará los candidatos del otro y pondrá el suyo, eso es lo que, eso, en caso de 3. Eso digamos. es lo que quizás haya pasado en estos años, donde no se pudo renovar porque no hubo acuerdo de una persona, pero si hay 3 con mayorías especiales, el mismo ejemplo de la Suprema Corte de Justicia. Son 5, acá no es necesario ser 5, pero creo que la pluralidad da un mecanismo de garantías y de controles, más cuando el poder está basado en una persona, de repente esa persona asume tanto poder y está que puede haber desviaciones que van en contra del Estado de Derecho. ¿Usted preferiría que hoy continuara Mónica Ferrero o prefiere en una discusión plural que haya otros nombres? No, yo lo que digo es, antes de discutir el nombre de la situación actual, lo que hay que discutir si la ley actual es buena o es mala. Yo creo que no ha sido buena. Entonces de repente hay que discutir primero, antes que nombre si es una persona, si no tiene que ser un organismo plural, de previo y especial pronunciamiento. Senador, vamos a uno de los temas que quería plantear esta mañana, que tiene que ver con la conferencia que el viernes presentó el presidente de la República allí en Torre Ejecutiva, junto con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y también con la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román. Allí se hizo mención a que ANCAP tuvo en su último ejercicio, en 2024, unas pérdidas por $118 millones, que se había tomado un préstamo por $160 millones y que además por primera vez en 10 años la empresa había dado pérdidas. En ese momento no se mencionó la parada técnica de la refinería de La Teja, ni tampoco se dijo cuál era el destino que tenía el endeudamiento de estos $160 millones que tomó la compañía. En primer lugar, ¿cómo vio la presentación que hizo el gobierno sobre este punto? Y me parece que al presidente lo manejaron, no tuvo la ponderación y la calma necesaria para analizar los temas y darse cuenta que le estaban vendiendo, como dicen ustedes los periodistas, ¿no? Carne podrida. Porque lo más grave de esto es que al presidente no le dijeron la verdad o le ocultaron información. Cualquiera de las cosas es gravísima por parte de un ministro. Porque, a ver, decían con el caso Cairo, el presidente tuvo la ponderación, la mesura de esperar. No era así. En el caso Cairo, el presidente había decidido respaldarla y después se dio cuenta por la opinión pública, la presión de la opinión pública de los partidos, que tenía que ir la renuncia. Y acá actuó de vuelta con impulso sin meditación, y salió apurado. Y salió apurado con mala información o sin información, que las dos cosas son muy graves, se las tenían que dar sus ministros, la ministra en este caso.
Y es muy grave que el presidente le erre tan grueso, porque uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero el presidente es el presidente, tiene que estar informado y su ministro tiene que darle toda la información. Que en un tema tan relevante como esto, primero anoto, para que el Frente Amplio hable de ANCAP, es el mundo al revés, ¿no? Fundieron ANCAP, Sendic, en el gobierno del Frente Amplio fundieron ANCAP. Nos costó a los uruguayos casi $1.000 millones la capitalización del desastre astronómico que hicieron ANCAP. Y ahora resulta que son los campeones de ANCAP. O sea, hay que tener memoria no corta, micrométrica. No tiene autoridad política. Y yo me voy a referir a eso para hablar de ANCAP. Punto 1. Tanto fue el clavo que nos dejaron los uruguayos, que eso que hablan de deuda no le dijeron al presidente que $90 millones de eso corresponden al clavo de Sendic. ¿Por qué? Porque hubo capitalizarlo y en el 2016 quedaron $90 millones. Así que de lo que dice que dejó el gobierno nuestro, no le avisaron que 90 vienen del Frente Amplio y se llaman Sendic y compañía. Y lo otro, no hablar de la parada técnica de la refinería es increíble, ¿no? Es decir, porque es la clave de todo esto. Es decir, la refinería, cada tantos años, creo que ahora es en el 2030, cada 4 o 5 años hay que pararla porque es una instalación, son instalaciones de mucha tecnología que hay que actualizar, que hacer inversiones, etcétera. Y esa parada tenía previsto un tiempo de parada. ¿Qué pasó? Hubo más de 100 días que se paró por medidas que decidió el PIT-CNT. No le dijeron al presidente, esto del PIT-CNT es de nuestros amigos. Nos costó $700.000 por día que costaba cada día porque nuestros amigos del PIT-CNT pararon la refinería y no se la contaron al presidente. Entonces, no le contaron lo de Sendic, no le contaron a qué se debía esto. Es decir, la verdad que le vendieron al presidente carne podrida. Y no tuvo, no sé yo, la ponderación, la cautela, y decir, vamos a chequear un poquitito, vamos a ver, porque estos números no me cierran. Pero aparte información, que no es que despertaron ahora, esta información viene del año pasado. ¿Sí? No es que entraron a ANCAP el 1 de marzo y se encontraron con... No, esto es información viejaza. Es fiambre, como dicen también ustedes los periodistas, total. Y el año pasado. Es decir, lo que aquí está en el medio es que vuelven a la tesis, o a la práctica, de recaudar y hacer caja con los combustibles. A través de la LUC, nosotros establecimos el precio para importación, que los combustibles se van a ajustar de acuerdo a este precio, y por lo tanto, no, el destino del pago de los combustibles, el costo de los combustibles, no es hacer caja, es que sea justo, de acuerdo a su precio real, el precio del petróleo. Todos sabemos que el precio hoy en el mundo está bajó considerablemente, y quisieron utilizar esto sin información y embarcaron al presidente. Dijeron, si decimos esto y el presidente no chequeó, se apuró, y la verdad que lo dejaron en offside brutal. ¿Para qué? Para no bajar los combustibles de acuerdo al precio de paridad de importación. Y también para alfombrar un relato, que es el relato de la herencia maldita. Si el presidente se está viendo presionado por su partido político porque le exige gasto, aumentar el gasto. Y sabemos que los dineros son limitados. Las circunstancias internacionales, etcétera, determina que hay que ser muy prudente. Entonces, ¿quiere aumentar el gasto? Lo que le están diciendo es, bueno, conseguir plata. Y la única plata que puede conseguir es si no te mete la mano en el bolsillo a vos, los contribuyentes. Entonces, para eso tienen que generar el relato de la herencia maldita. Ahora, una de dos. O es lo que dice el presidente, o es lo que dice O'Donnell. Porque el ministro de Economía, y esto lo hicieron en ausencia del ministro de Economía, que estaba en el exterior, el ministro de Economía dijo públicamente hace unas semanas atrás, recibimos una economía funcionando y sólida. Entonces, ¿es sólida y funcionando o es herencia maldita? Y agrego, le están haciendo muy mal también con esta extinción de ANCAP al Ministerio de Economía y al país, porque todas estas cosas se registran internacionalmente. Entonces, el relato, porque es un relato, no es verdad, es un relato, de que estamos en una situación financiera complicada, alerta, o ficticiamente, pero lo dice gente del gobierno, entonces el que le escucha afuera dice, pero lo dijo una ministra, lo dice el presidente, y pueden poner
en cuestión el riesgo país. Porque lo de afuera mira y dice, bueno, pero las cosas ahí están financieramente no están bien, entonces ya el Uruguay no es tan estable. Es muy grave lo que hicieron. Primero porque no es verdad. Y segundo, porque a partir de una cosa que no es verdad, pueden generar un perjuicio al país. No solo desde el punto de vista de ANCAP, sino pueden generárselo a la economía en general. Vamos a ir por partes, senador. Ayer la ministra Fernanda Cardona dijo que atribuirle el déficit que generó ANCAP en 2024 al paro de la refinería resulta un argumento por lo menos pobre. O sea, eso que ella no manifestó en la conferencia de prensa del viernes, entiende que si se usa como argumento para justificar los 118 millones de dólares de pérdida de ANCAP, es un argumento pobre, dijo la ministra. Pero ¿cómo le va a dar pelota, perdóname, cómo le va a dar bolilla a la ministra si le vendió carne podrida al presidente? Ahí está tratando de remarla de atrás porque adentro, a mí me consta que adentro del Frente Amplio hay sectores que tienen mucho malestar con la ministra de Industria por haber dejado al presidente en offside, me consta. Y tú que sos periodista tenés forma de verificar lo que estoy diciendo con algunas llamadas. Esto se plantea de que la información que le suministró Cardona al presidente lo dejó en offside y eso incomodó a otros sectores del Frente Amplio. Claro, porque dice, no se lo puede regalar al presidente como se lo regaló. Le dieron 3 manijazos un viernes de mañana sin decirle la información, porque si tú haces una conferencia de 20 minutos y no hablas de una circunstancia técnica que es clave en esto, por la pérdida diaria que tiene, que se llevó de septiembre del 23 hasta mitad del año 24, casi 290 días de paro, y de ellos más de 100 por medidas sindicales, le está, es como tener un estudio de radio sin micrófono. Te falta la clave. Entonces, me consta que dentro del Frente Amplio hay enorme malestar con cómo regalaron al presidente, lo dejaron regalado, como perejil en feria. Sí, y la verdad que no está bueno, pero no está bueno no para el Frente Amplio, no está bueno para el país que al presidente lo hagan salir al descampado con mala información. Ahora, en la reunión, de esa reunión que ocurrió el viernes, circularon unas imágenes de parte de Presidencia en la que, acompañando al presidente Orsi en la oficina, estaba la ministra, la presidenta de ANCAP y también Alejandro Sánchez. No tengo ni idea, no, la verdad que no. Bueno, las imágenes yo las vi. Pero el secretario de Presidencia estaba presente y al corriente de esto que se estaba conversando, digamos. Y bueno, pero la verdad que el que manda debería ser el presidente, ¿no? Una de las cosas que mencionó la ministra Cardona en esa conferencia del viernes es el tema de la fijación de los precios de los combustibles. Y se manejó que, si bien en este caso pareciera que se va a usar un sistema similar o análogo al que se venía utilizando en el gobierno de la calle Pou, la intención sería cambiar el criterio o actualizar los criterios para la fijación de los precios de los combustibles. Ya hubo una primera duda cuando se fijaron los precios para el 1 de abril, digamos. ¿Qué es lo que piensa usted que está trabajando el gobierno o con qué intención está llevando adelante el gobierno una nueva fijación de criterios para los precios de los combustibles? Recaudar, hacer caja con los combustibles. Para el Frente Amplio, el gasto público es como un afrodisíaco. Si tienen una vocación por la recaudación y por gastar. Cuando no se dan cuenta que lo que hay que hacer es gestionar con recursos finitos, el mundo está muy lábil, muy lábil. Tenemos guerra arancelaria, guerras. Uruguay es un país muy, muy pequeño en materia económica, somos tomadores de precios, ¿sí? Estamos muy expuestos a las variables internacionales. Y por lo tanto, tenemos que ser muy cautos. Yo creo que el ministro O'Donnell realmente ha sido cauto. Dijo, recibimos una economía sólida, y recibimos una economía funcionando y sólida. Uh-huh. No hay duda que el ministro O'Donnell, si es el ministro de Economía que puso frente, pues le tienen confianza y no se regaló haciendo demagogia. Dijo lo que veía. Uno podrá discrepar en otras cosas, pero tipo sé, yo lo conozco hace mucho al ministro de Economía, hace muchos años. Y por lo tanto... Esa misma semana el senador Cayani dijo que el gobierno anterior había dejado bombas. Y lo admitió el propio O'Donnell. No lo voy a mentir yo, lo admitió el propio O'Donnell.
Él mismo lo desmintió cuando salió del Senado a la comisión, el de diputados en la Comisión de Hacienda. Entonces, retomo, están en una vorágine, Frente Amplio, de aumentar el gasto. Y esto que hicieron con ANCAP va en esa línea. Es decir, le vendieron al presidente una fantasía a los efectos de tratar de utilizar los combustibles como forma de recaudación y al mismo tiempo abonar al relato de la herencia maldita para el ajuste fiscal. Cuando lo que tienen que hacer es decir, a ver, la economía está bien, pero las amenazas que tenemos internacionales son importantes a atender. Es decir, tenemos una guerra arancelaria entre las principales economías del mundo. Entonces, guay, porque nosotros en eso somos, recibimos las consecuencias, los coletazos. Entonces, tengamos cautela, aprovechemos la seriedad de una economía fuerte y funcionando, como dijo el ministro de Economía, y no demos señales que le agreguen peligros a esto, porque si la señal de dentro del gobierno, a partir de una falsedad, es poner alarmas sobre la situación financiera del Uruguay, lo que van a hacer es poner en riesgo el riesgo país, poner en cuestión el riesgo país, y llamarle la atención a que gente que podría estar pensando invertir aquí diga no, porque la situación, según dicen algunos operadores del gobierno, no es tan buena, cuando no es verdad. Le están haciendo un daño al Uruguay muy importante. El ministro Done expresa calma, expresa certezas, y por el otro lado le salen los demás con una visión política corta, a decir necesitamos plata y vamos a encajarles el fardo en el lomo a esta barra. Usted mencionó recién la frase ajuste fiscal. Sí. En una entrevista que hicimos en el mes de febrero, usted dijo aquí también en el estudio que los discursos que estaba llevando adelante el Frente Amplio o el gobierno electo en ese caso estaban alfombrando el camino para el aumento de impuestos. ¿Qué lectura hace del escenario hoy entonces? Que lo confirma, ¿eh? Es exactamente, no me acordaba esto en febrero. Es lo que está pasando, están alfombrando, tapizando el camino para abonar el discurso de tenemos que meter la mano en el bolsillo a la gente. No tienen que meterle. Y aparte tienen que hacerse cargo y aparte ser coherentes y cumplir con la palabra empeñada, porque nosotros en campaña electoral dijimos, mire que le van a meter la mano en el bolsillo. El Frente Amplio, vuelvo a reiterar, tiene el aumentar impuestos recaudadores es un afrodisíaco. Y entonces Orsi, Venía País, dijo contundentemente, no vamos a subir los impuestos. ¿Usted se acuerda de eso? Tanto así lo dijo antes y lo dijo en el debate. Y lo están llevando a incumplir su palabra. Bueno, vinieron circunstancias que no tenemos en cuenta. No, todas las tienen en cuenta. Si los números son todos, están en la página web de ANCAP. Sí, en este caso concreto, vienen del año pasado. Si el clavo de Sendic viene de años atrás, ¿cómo van a decir que no? Los uruguayos tuvimos que hacer cargo del clavo de Sendic. Y a usted le vendieron que eso es deuda de ANCAP, del cual es responsable la coalición. Es del amigo Sendic, 90 palos verdes, que nos costaron casi 1.000 millones. Cuando nombran ANCAP, el Frente tendrá que tener un poco de prudencia y decir, muchachos, miren que nosotros, esta gente nos deja ANCAP con menos deuda y con más patrimonio. La coalición deja ANCAP con menos deuda de la que la tomamos en el 2020 y con más patrimonio. Entonces, vaya, me parece que le vendieron al presidente un sapo terrible y no tuvo la tranquilidad de darse cuenta de que eso, que necesitaba consultar un poco más y para no salir cerrar al este tema, descampado. Senador, sí. El Partido Colorado ha creado una comisión de seguimiento de la gestión de ANCAP. Se habla de que la iban a convocar. La ministra dio un paso hacia adelante, mandó ella un mail, convóquenme, que quiero ir el próximo viernes. ¿Qué es lo que debería pasar a partir de ahora, digamos? Una reunión de comisión de industria integrada, diputados, senadores, como sea, un llamado a régimen de comisión general, una interpelación. ¿Qué es lo que debería pasar desde el punto de vista parlamentario? Yo he hablado con el diputado Astúe, que integra la comisión de industria. Hablé incluso ahora cuando acá de entrar al estudio. Él ha coordinado y están llevando en tono de coalición con el diputado Berry, ex subsecretario de Industria, y una convocatoria. Así que yo creo que en los próximos días inmediatos va a haber una convocatoria a la ministra a la Comisión de Industria de Diputados. Lo que corresponde es ir allí y después de eso ir evaluando. Ahora, perdón, antes del corte, Jorge,
Yo lo comentaba hoy más temprano, da la impresión de que una conferencia de prensa con el presidente de la República, en torre ejecutiva, el logo por detrás, da un mensaje de que ANCAP está en una situación complicada desde el punto de vista económico, con una deuda, con un pasivo que se tomó allí y demás. Una instancia como un llamado a comisión, que ni siquiera es público eso, más allá que después trascienden las versiones taquigráficas, no cambia el peso de lo que se comunica, digamos, y que el gobierno sale a decir hay un problema aquí con ANCAP y después la respuesta o las correcciones pasan en un segundo plano y desde el punto de vista comunicacional con mucho menos peso. Francisco, lo que pasa es que lamentablemente esa institucionalidad que se le dio a la comunicación, la conferencia de prensa del presidente, disminuyó la credibilidad, porque lo hicieron ir al presidente a dar una información, vuelvo a decir, equivocada, que no es verdad, o de lo contrario y peor, no le dieron información al presidente. Y entonces al presidente lo llevaron, no dejaron un offside de 10 metros. Entonces, cuando el presidente habla, lo que dice es una cosa muy... sí, uno podrá compartir o no compartir, pero no tiene que haber duda de la veracidad de lo que dice. Y lo indujeron al presidente a decir cosas con falta de información y alejada kilómetros de la realidad. Y eso no está bueno. Pero no es que no esté bueno para el presidente, no está bueno para el país, para nosotros tampoco. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Vamos a cambiar de asunto, senador, Dale. porque en las últimas horas la ministra de Defensa, Sandra Lasso, estuvo presente en el Parlamento dando algunas explicaciones con respecto al proceso de compra de las patrullas OPV destinadas a la Armada Nacional, que había sido resuelta por la pasada administración. De hecho, en función de los procedimientos que se siguieron, hubo hasta sanciones vinculadas a este asunto que se dieron a conocer la semana pasada, donde por ejemplo se sancionó con arresto a rigor al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y a otros jerarcas por faltar a la verdad cuando el Ministerio debió realizar el segundo pago por la compra justamente de estas patrulleras. Cuando usted dejó la cartera de Defensa Nacional y hasta que asumió el señor Castañebat, ¿en qué estaba este proceso y por qué ha llamado tanto o ha tenido tanta repercusión pública el asunto de las compras de las patrulleras? El Uruguay está discutiendo que decir los órganos especializados, el Ministerio de Defensa, la Armada. La Armada lo planteó esto allá por el año 2005. Fíjese, hace 20 años que la Armada alertó, con razón, de que el Uruguay estaba regalado o estaba teniendo una necesidad en materia de cuidado de su mar. ¿Por qué? Uruguay tenemos una particularidad, tenemos más mar que tierra. Y a nadie le asombraría, al contrario, sino que es parte de la naturalidad, que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, etcétera, hay que patrullar. Entonces, la policía patrulla, en este caso con autos, camionetas, caballos, patrulla. Pero un país que tiene más mar que tierra, tampoco nadie debería discutir que si esto es verdad en las ciudades, en el mar, con otra realidad, donde transcurren nuestras riquezas, donde están buena parte de nuestras riquezas, donde transcurre buena parte de nuestra economía y donde opera el crimen organizado, también debemos patrullar. Entonces, hace 20 años la Armada dice, gobiernos, era el primer gobierno del Frente Amplio, gobiernos, necesitamos tener patrulleros oceánicos, que es una modalidad de patrullero versátil, moderno, etcétera. En el mundo entero se está yendo, los países tienen este tipo de patrulleros. Desde allí hasta nuestro gobierno nunca se pudo comprar. No porque no estuviera el reclamo cada vez más insistente, porque hubo enorme cantidad de presiones económicas y de lobbies internacionales y económicos para que no se concretara esto. Porque hay mucha plata en juego. Son costosas. Si son costosas para un país poderoso, imagínense para Uruguay. Claro, más costoso que el crimen organizado haga campo orégano de nuestro mar o nos roben nuestra pesca o lo que fuera, ¿no? Entonces, durante casi, 15 años, se hicieron varios intentos en el gobierno del Frente Amplio y nunca se pudieron concretar. No porque los ministros de la época nos dijeran que eran imprescindibles. Me acuerdo del ministro Fernández Huidobro que hablaba de un fideicomiso, que habló de pagar durante muchos gobiernos, etcétera, esto. Ahora, no sé, ¿por qué? Porque hubo presiones de lobbies económicos, de empresas, que presionaban y decían, es la mía, no, y entonces hacían operaciones mediáticas por abajo, etcétera, para que no compren compren la B, y no la B era la C, etcétera.
Resultado de la ecuación, ¿cuánto suma? 0. ¿Cuánto sumó? 0. Seguimos con el mismo problema 20 años después. Entonces, nosotros asumimos que esto era una prioridad y llevamos adelante un proceso que, por estos mismos elementos, sabíamos que no era un proceso sencillo, pero nosotros teníamos dos opciones. O ceder y no ejercer, no asumir la responsabilidad de proteger al Uruguay y darle seguridad, y quedarnos y no meternos en una dinámica que sabíamos que había presiones y lobbies internacionales, o resolver el tema. ¿Y cómo lo teníamos que resolver en términos uruguayos? ¿Cuáles son los términos uruguayos? Bueno, con un presupuesto acotado. Tampoco es que sea ilimitado. Es decir, los destinos de estos recursos son recursos que los uruguayos ponen para cuidar, pero hay otras prioridades. Pasamos la pandemia, ¿no? Vaya que tuvimos recursos importantes. Pero el presidente de la República dijo, igual, esto es necesario. Y nosotros, obviamente, lo compartíamos, ¿no? Creíamos que era así. Y fue un proceso que llevó 2 o 3 años, que tuvo diferentes etapas. Hubo una primera etapa que no se pudo concretar porque excedía ampliamente las posibilidades económicas del Uruguay. Y concluimos en esto, para hacerlo corto el relato, que se hizo con enorme transparencia, que se hizo con... Nosotros creamos en una parte del proceso una comisión que estaba en todos los partidos políticos, después ese proceso, como le decía, nos excedió las posibilidades por materia económica, posibilidades económicas, y mantuvimos esa invitación. Sin embargo, en aquel momento la oposición no quiso participar más. Y yo esto lo dije en la comisión del Senado. Me llama la atención porque hubo una invitación y nunca quisieron participar, porque ¿cómo está transparente esto? Y resolvimos en un proceso de acuerdo al TOCAF, con un contrato que, claro, Uruguay no compra, nunca en la historia compró este tipo de embarcaciones, este tipo de embarcaciones militares, esta u otras, ¿no?, en estos precios, y por lo tanto no hay una experiencia jurídica para hacer contrato de esto. Entonces, ¿a quién recurrimos? A un estudio jurídico de primerísimo nivel nacional e internacional, que es el estudio del doctor Del Piazzo, ¿no? Que aparte es un estudio, vamos a ver, el profesor de la facultad de la UDELAR, es un estudio que ha defendido a senadores del Frente Amplio y que el propio gobierno del Frente Amplio lo ha contratado en otras circunstancias. Así que es un estudio jurídico, nadie duda de la pericia, la idoneidad y las garantías que da de conocimiento profesional. Claro, se elaboró todo, pusimos más garantías, más requisitos, quiero decir, más requisitos que los que establecía el TOCAF. Si el TOCAF le decía hasta acá, no sé, bueno, hasta acá no, hasta acá, ¿no? Pasó por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas lo aprobó, etcétera. Es decir, fuimos con absoluta transparencia, etcétera. Y se llegó a esta decisión y el Frente Amplio lo cuestionó mucho. Lo cuestionó, pero hoy el Frente Amplio está gobernando y ya dijo que el contrato va a seguir. Y está bien que hayan tomado esa decisión. ¿Había posibilidades de que el Frente Amplio dijera que el contrato no siguiera? Si usted asume las consecuencias, ¿no? Usted asume las consecuencias, pero digo, si usted dice esto o tiene cierto viso de lo que fuere, o está mal, no continúa. Asume las consecuencias. Pero decidió porque entre otras cosas, el proceso viene cumpliendo las etapas que estaban previstas. Y tanto así que vinieron, se acuerdan un momento y dijeron, no, porque tienen proveedores de primera línea, es decir, un buque de estos se nutre de proveedores que proveen, por ejemplo, del armamento, que proveen de los motores, que proveen de la tecnología, los radares, etcétera. Y vino el astillero español con todos estos proveedores, entre ellos Caterpillar. ¿Usted se acuerda? Ponían en cuestión que Caterpillar no estaba el representante. No lo recibió la ministra. Se reunió con un equipo ahí del ministerio. Vinieron a hacer una dijeron, bueno, tenemos la etapa, ya hicimos toda la parte de este proceso, este hito, vamos a la segunda, ahora creo que está anunciado que van a poner la quilla. La parte es estructural, ¿no? Yo no soy especialista en la materia, así que me sabrá disculpar. Entonces, hay un proceso que viene andando. Y bueno, me parece que esto es el fondo, es decir, el país, y yo creo que está bien que hayan cambiado la posición y hayan confirmado el contrato, pero aparte lo confirman entre otras cosas, pues también hay transparencia, cristalinidad, usted se imagina, acá todos nos conocemos. Después, tú empezaste la pregunta con las sanciones. Con las sanciones yo no puedo, porque no tengo la información. Yo me fui al ministerio en marzo del 24, esto fue en febrero del 25, así que casi un año después. Y es un tema que está vinculado por lo que vi, ¿no?, el pago de un olorcito, etcétera. Es decir, toda la información completa, yo eso no lo tengo como para informar.
dos cosas. Sí, no puedo hablar del episodio concreto, sí puedo hablar de las personas que están involucradas, porque las personas trabajaron, son oficiales de la Armada. Uno fue el comandante durante nuestra gestión, y puedo decir que todos esos oficiales, pero al mismo tiempo los demás oficiales son oficiales de excelente profesionalidad, que son protagonistas, porque nosotros llevamos adelante esto, pero obviamente requerimos asesoramiento, porque nadie es ingeniero naval ni en el tema armamento. Entonces, estas personas son protagonistas de haber llevado adelante algo que Uruguay era muy necesario, que era la mayor renovación de buques en la Armada Nacional que se conozca en la historia del país en 5 años, pero que van a seguir, porque hay una política de Estado en esto. Hermano, esto atraviesa, ¿no? Pero digo, agarramos una armada que prácticamente estaba al borde de no poder navegar con barcos de 60 años, y hoy dejamos una armada que va a tener 8 buques nuevos, ya tiene 6, se le van a negar estos 2 que son imprescindibles. Pero aparte, digo, hace 5 meses que el Ministerio de Defensa sabe que el Frente Amplio sabe que va a gobernar el país, porque esto fue de diciembre. Llevan 5 meses y no ha nombrado comandante en la Armada. No nombró comandante. Y si usted pues nombra ministro, subsecretario, director ente autónomo, no nombró el comandante de la Armada, que es una institución vertical. Entonces tiene una institución con una encargatura de despacho, un excelente oficial, pero no tiene la encargatura de despacho, no tiene la estabilidad que necesita institucional una persona para tomar disposiciones. Pero agrego vuelvo un paso atrás. Y aparte de otro elemento que me parece importante, en el contrato se establece que el Uruguay, aparte de los controles de la mayor clasificación, yo no soy especialista, me dicen que es la mejor, la más antigua y la de más prestigio, clasificadora internacional. ¿Qué es la clasificadora? Como usted contrata, ¿no? A un astillero con sus pruebas, etcétera, pero después tiene que haber alguien que tiene que decir, nosotros lo incluimos con un conocimiento vastísimo, que diga, a ver, esto está hecho de acuerdo a lo que los protocolos y los estándares internacionales lo dicen. Entonces, se incluyó en el contrato una clasificadora, que se llama Lloyds. Nosotros elegimos una. No nosotros, si nos informaron de la mano, dijeron, si hay que elegir, elija esta, ¿no? Que es excelente, más de 100 años, británica. Que es la que dice, a ver, tráigame el hito, hasta que es como usted construyera una casa, ¿no? Que le dicen, a ver, yo le voy pagando por etapas. Hace el piso, le pago. Hace el baño, le pago. Hace la losa, le pago. Pero usted no sabe nada. Entonces pone a alguien que le dice, no, mira, esto está de acuerdo. Su arquitecto, esto está de acuerdo. Entonces pusimos una clasificadora, las más prestigiosas del mundo, para que nos dé la garantía. Y le agregamos una cosa más. Le agregamos que el gobierno uruguayo, el Ministerio de Defensa, podía poner supervisores permanentes. Todos eso tenemos previsto que fueran 3 oficiales de la Armada, que son nuestra institución referente, la que sabe, quién del Estado uruguayo, quién sabe del tema de buque nuestro, militar, y la Armada, ¿a quién va a llamar? Al Instituto de Alimentación, a la Armada. Entonces, prevíamos que fueran 3, bueno, no los nombraron. Entonces le quita el gobierno está no cumpliendo con algo que tendría que haber cumplido. Que es poner las representantes que van supervisando, es el sobrestante en términos civiles de la obra. Entonces nos llama la atención, yo vuelvo a reiterar, me consta, porque lo dije en la comisión cuando era ministro, que estas cosas no se hicieron antes, no se pudieron resolver porque fueron sensibles sensibles a las enormes presiones de los lobbies internacionales, y nosotros no lo fuimos. Senador, quería incluir 2 preguntas con respecto al tema, pero por una razón de tiempo me voy a quedar con una sola. Dale. La primera era por qué Cardama en su momento, teniendo en cuenta la experiencia de este astillero y teniendo en cuenta que hasta último momento buscó la forma de conformar las garantías hasta con una red de pagos, digamos. Pero bueno, por razones de tiempo no voy a hacerle esa pregunta, aunque la dejo en el aire, pero la pregunta que le quiero hacer es que la ministra ayer anunció que se va a llevar adelante un proceso de investigación administrativa sobre el proceso de la compra de estas patrulleras OPV en la Armada Nacional, que se resolvió obviamente en la pasada administración. La pregunta es, ¿el proceso está a buen resguardo, que es el que se llevó adelante por parte de su gestión? Absolutamente. Por eso digo, la investigación administrativa, yo siendo ministro hice una cantidad de investigaciones administrativas, es parte normal de la función pública. Lo importante es toda la transparencia de todo esto, conocimiento absoluto. No hay antecedentes en el Uruguay de esto.
de que se haya nombrado una comisión, después que se los invitó y no participaron, que fueron al ministerio, ahora el expediente. Porque, a ver, vamos a entendernos, la materia militar, vamos a decir, todo lo que es materia militar es un tema que es reservado por razones obvias. Usted no informa de un tema de seguridad nacional, no informa en los planos de los cuarteles, ni qué tipo de buque, qué tecnología y armamento, etcétera, porque eso tiene que mantener reservado, puede ser la seguridad del país, no que del extranjero que al lado le hagan. Yo me acuerdo una vez me habían planteado la institución de derechos humanos hacer unos sobrevuelos con una universidad argentina por los cuarteles, y dije, no, de ninguna manera. Los hacemos con la Fuerza Aérea Uruguaya. Si uno tiene, estos son materia reservada, pero no obstante nosotros pusimos a disposición de la oposición y fueron por el ministerio una vez, eso no lo contaron. Y después no fueron más a ver todo el expediente, etcétera, ¿no? La pregunta era justamente no por lo que hecho por el Frente Amplio, sino la gestión hicimos. Que ustedes llevan adelante. Nosotros digamos. hicimos esto. Claro, que convocara al Frente Amplio. Claro. La pregunta es, lo hecho por la gestión suya, y Sí. que después vino el señor Castañeda, digamos, ¿está a buen resguardo ante una investigación administrativa que Por se eso le inicie digo, me para parece analizar el tema? absolutamente, tanto así que, por eso le digo, me parece una cosa, que se investigue lo que quiera, con participación del Tribunal de Cuentas, con participación de un estudio jurídico de primerísimo nivel, absoluto. Y aparte lo otro que le decía, el contrato y la construcción que estaba cuestionada, la decisión está firme y sigue, y ya está. Senador Es Javier importante. García, del Partido Nacional, líder de Espacio 40, gracias por haber Muchas estado gracias, otra mañana Francisco. con nosotros. Muchas gracias, Francisco.